This meeting is being recorded. I put it here. Bien, les decía que vamos a empezar, vamos a aprovechar esta mañana, una mañana bonita, una mañana que nos invita a seguir un poco en este espíritu cuaresmal, ¿no? La tercera semana ya de Cuaresma, una semana que si la semana pasada estaba signada por el tema de la transfiguración, el Señor que se transfigura y el Señor que nos pide que nos transfiguremos en Él, ¿no? Que hagamos este caminito, este proceso de qué cosas necesitamos seguir trabajando para que cada vez se parezcan más a Dios, más a Cristo, más a Él, ¿no? Qué cosas en nuestras reacciones, en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, en nuestros deseos, debemos de purificar de alguna manera, debemos de pulir para que cada vez se parezcan más a las de Jesús, a los de Jesús. Esta semana el Señor nos lleva al borde del pozo. Y en el borde del pozo, de alguna manera, nos invita a que con la mano en el corazón nos preguntemos de qué tenemos sed. ¿Sedientos de qué estamos? ¿Sedientos de qué? ¿No? Solo y cada uno en el hoy, porque la sed de la tercera semana de Cuaresma del año 2023 es la sed presente, es la de hoy, diferente probablemente a la que fue el año pasado y diferente a la que vendrá el año próximo. Hoy, ¿sed de qué? Es indispensable identificar la sed para poder luego identificar dónde voy a beber para quitármela, a dónde recurro, con qué me conformo, qué es lo que me atrae. Así que esta semana realmente ya nos mete, independientemente de meternos ya de lleno en el signo del agua como signo de vida, purificación, regocijo, ¿no? Porque cuando uno tiene sed y toma un vaso de agua dice, ¡ah, qué rico! ¿No? Además ya de meternos en este signo que nos da a entender lo que fueron las aguas del bautismo, porque es lo que vamos a renovar el día de Pascua, además de eso, nos invita a que identifiquemos en nuestra vida, porque acuérdense que de lo que se trata y lo que tratamos de hacer semana a semana con los evangelios es de encarnarlos, hacerlos propio, hacer que me interpelen a mí, no solo conocerlos más, no solo poder tener algún dato más bíblico o histórico o de la tradición sobre ellos, sino qué me dicen a mí, cómo me mueven a mí, de qué se trata para mi vida esto que me pide el Señor. Entonces, esto es importante que nos tomemos todos los días un rato y si se quiere cada día, hoy de qué tuve sed, hoy de qué tuve sed, hoy de qué tengo sed, ¿no? Puedo hacerlo al final del día, analizando mi día, o en el hoy, ¿no? Nunca en un futuro, porque no sé a qué voy a tener sed luego. Pero este presente es lo que hace que realmente se produzca un movimiento interior o simplemente, uy, me di cuenta que tengo sed, ¿no? Porque a lo mejor también vamos en piloto automático, esos que sobreviven y no viven, ¿no? Esto que pasamos por la vida
porque la vida pasa por nosotros, pero no realmente en el profundo y en el sentido más pleno de lo que significa la palabra vivir, ¿no? Uy, tengo sed. ¿A qué? ¿De qué? Y hoy, puntualmente hoy, el Señor en la palabra nos dice, nos vuelve a exhortar en la importancia que es la escucha que despierta la creencia y que invita a una nueva forma de vida, ¿no? En el Deuteronomio, si ustedes van a contemplar la lectura de hoy, que es hermosa, hermosa el Deuteronomio, creo que el capítulo 4, si mal no recuerdo, esperen un chiquito, lo tengo acá abierto, exactamente, capítulo 4, el versículo 1 al 9, la iglesia nos invita a que lo tomemos como primera lectura del día, ¿no? La lectura que hoy si van a misa la pueden escuchar. ¡Y qué belleza! Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Escuchar para vivir. El Shema, esto que va a estar tan presente en el Deuteronomio, pero también en los Evangelios, porque el Señor cada vez que está por enseñar algo dice, escuchen con atención. Escúchenlo, decía en la Transfiguración. Escúchenlo, es mi hijo amado, escúchenlo. Esta invitación sigue siendo intacta. Escuchar para recibir y en esa recepción meterlo dentro de nuestra vida, encarnarlo y vivirlo. Escuchar para creer. Acuérdense que para los semitas, creer no es un acto intelectual, sino que es vivir de acuerdo a aquel a quien le digo que le creo. Parece una trabalengua, pero tiene todo el sentido. Por eso Juan, en su Evangelio, va a insistir tanto que crean para que así puedan tener vida eterna. ¿Por qué? Porque si creer se convierte en vivir según aquel a quien le digo que creo en él, obviamente que ya experimento en mi vida la vida eterna, ya, ahora. Con Lucas pasa lo mismo, ¿no? Y hoy particularmente la palabra nos habla de esto. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¡Qué belleza! Él le da plenitud. Él le da plenitud. Una plenitud que la ley sin Dios carece. Cuando cumplo, cuando soy aquel que siempre tengo presente el precepto y lo cumplo, pero no lo vivo, no conozco ni experimento la plenitud de la que me habla el Señor. Nos invita a esto, a animarnos a dejarnos mover por Él, animarnos a dejarnos mover por su palabra, por esa palabra plena que lo que busca es la felicidad absoluta en nuestra vida. Así que en esta mañana, en este tercer miércoles de este tiempo bello, cuaresmal, saludemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole la fuerza, la asistencia, la luz para poder escuchar, recibir y vivir y ser así un verdadero testimonio de lo que creemos. Te lo pedimos a vos, Señor, que estás con nosotros hasta el final de los tiempos, porque así lo prometiste, y que nos quitas el temor de nuestro corazón, porque sabemos que no estamos solos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ahí es a donde nos vamos a meter. Fíjense que hoy terminamos, les decía, por completo el camino a Galilea, el camino de la Galilea, o en la Galilea, o alrededor de la Galilea, para ya entrar con él caminando hacia Jerusalén. Algo que vamos a ver y que les preparé otro PowerPoint, cada tramo tiene su PowerPoint para que ustedes lo tengan como resumido,
en los puntos más importantes, pero me adelanto al PowerPoint un poquito diciéndoles que es la parte más importante para el Evangelio de Lucas. Siendo que este tramo es el más corto en Marcos, prácticamente mínimo, en Mateo también, para Lucas va a ser decisivo, es el que más casi capítulos tiene, no es el centro y el corazón del evangelista. Pero antes de entrar en el, déjenme que quiero compartir con ustedes el último tracto, antes de llegar al versículo 51 de este capítulo 9, vamos a encontrarnos con cosas muy importantes. Esperen que... Perdón. Aquí estábamos. Me voy un poquito más para atrás. Vamos a encontrarnos con, ¿se acuerdan lo que habíamos visto, no? El Mesías que ya empieza a identificarse y a decirnos realmente de qué se trata su mesianismo, por qué es el Mesías. ¿Se acuerdan que veíamos que aparece con fuerza el interrogante que ya había empezado a aparecer un poquito en la Galilea? Les recuerdo cuando estaban, por ejemplo, en medio del mar, el mar se agita, las olas se embravecen, comienzan a hundirse, tienen miedo, Señor, que morimos, el Señor que actúa a través de la palabra y se preguntan los discípulos, ¿quién es este? Ya desde ese momento comenzaba el interrogante de quién era Jesús, pero ya en el último tramo, como veíamos la semana pasada y la anterior, ya hay preguntas concretas. ¿Para qué? Para el mismo Señor empezar a responderles en estos anuncios de la pasión y muerte, como habíamos visto, ¿no? Que tanto están en el versículo 22 de este capítulo como en el 44, los dos anuncios de la pasión, y en la respuesta contundente que da en la transfiguración a Pedro, a Santiago y a Juan, Dios mismo. Este es mi hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. O sea, no queda duda, ya hay una identificación de quién es el Señor. Pero está metido dentro de este cuadro que no habíamos visto y me parece importantísimo, que así como el Señor comienza a identificarse como quién es, como el Mesías que no va a estar glorioso, que no va a estar triunfante desde el punto de vista humano, de lo que se espera ante la mirada de los hombres, comienza a dar las condiciones que tenemos que tener en nuestra vida para poder seguirlo de acuerdo a quién es de verdad. Por eso también acá hay un punto. Qué importante preguntarnos quién es el Señor para mí, porque de repente esa respuesta va a ser que yo entienda qué tipo de discípulo soy y qué condición tengo que seguir para realmente ser un fiel discípulo de este maestro. No sé si logro ser clara en este punto. Si yo no tengo en claro que el Señor es el que viene a dar la vida, y al pasar por una Jerusalén que lo va a maltratar, que lo va a matar, pero que va a resucitar, yo no voy a descubrir plenamente en mí esa condición de discipulado que Él quiere que yo vaya trabajando y teniendo para yo en mí también estar dispuesto a hacer ese camino. También en mi camino hay cruz, pero también en mi camino hay resurrección. Lindo. O sea, que donde nos vamos a meter hoy para terminar este camino bello por la Galilea y comenzar el camino hacia Jerusalén, es una vez que me queda claro, porque ya escucho a todo el mundo, incluso al mismísimo Dios,
entonces me va quedando claro lo que significa ser un seguidor de este hombre, ser un seguidor de este Dios, ser un seguidor de este Mesías. No me puedo confundir. Esto no se trata de veleidades y de cosas absolutamente ampulosas, majestuosas e importantes a los ojos de los hombres, sino que se trata de entrega, de servicio, de ser el último, de estar dispuesto a vivir como Él vive y a pasar por lo que Él va a pasar. Eso es lo que vamos a ver. Y fíjense que en cuanto termina el primer anuncio, y les invito a que puedan ir al versículo 23, nos encontramos con esto. Y a todos les decía, siempre viene, esto viene a continuación del primer anuncio de la pasión, ¿no? Entonces, a todos los que estaban allí, al gentío, acuérdense que la multitud se agolpaba para escucharlo. A todos les decía, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se malogra él? Si uno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, la de su Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte antes de ver el reino de Dios. Fíjense qué contundente, ¿no? Que en medio de el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Ante este programa me está diciendo el Señor, ¿sabes qué pasa? Que a vos tenés que estar dispuesto a lo mismo. Y por eso esta belleza de condición. El que quiera seguirme, miren ustedes qué hermoso, es una invitación, no una imposición. Acá nos damos cuenta de qué Dios se trata, de cómo este Señor nos quiere hacer vivir el Evangelio y el reino de los cielos en nuestra vida, por invitación, por si quieres, no por imposición. Acuérdense el famoso lema de Evangelii Nunciandi, San Pablo VI, el Evangelio siempre se propone, nunca se impone, ¿no? Y cuando lo vemos a Jesús es lo que hace. Entonces, me invita. Yo ante la invitación quedo ante estas prerrogativas. Negate a ti misma, Patricia. ¿Qué significa? Negarme a mí misma. Pero entonces, ¿qué significa? No cuento. No. Negarme a mi egocentrismo, a mi a mí, comillas, me. ¿Vieron? Ese me que surge y que hablábamos hace poco. Mirá lo que me hicieron, mirá lo que me dijeron, mirá lo que no me tuvieron en cuenta, mirá cómo me traicionaron, mirá cómo me maltrataron, mirá todo lo que me maldicen, en el sentido dicen mal de mí, ¿no? Para darles una referencia, lo hicieron con el Señor. Entonces yo tengo que tener como condición el entender que mi ego tiene que estar domado, mi ego tiene que estar domado, tiene que estar completamente
con las riendas bien sujetas para que no se desboque como un potro salvaje, para poder realmente yo seguirlo al Señor en esta invitación. Negarme a mí misma, a esto que constantemente surge. No voy a hacer eso porque no se lo merece. Si me trata de esta manera, yo lo voy a tratar de la misma. Es ahí a donde me lleva, en el punto de la negación, ¿no? No de la manera que lo interpretamos de manera literal, porque justamente no me puedo negar a mí misma porque yo tengo que ser el objeto de reflexión para poder ser cada vez más parecida a él, pero no el objeto de autorreferencialidad. Hablando del tema, uno de los puntos centrales que constantemente, desde hace 10 años, el Papa Francisco nos habla constantemente. No nos pongamos autorreferenciales, ni como bautizados, ni como iglesia. ¿Por qué? Porque el autorreferencial no sale de sí mismo, gira en torno a sí mismo, se mira a sí mismo, produce su propia luz y no se deja iluminar por Dios. Eso no está diciéndonos el Señor. Nos está invitando justamente a lo contrario, ¿no? A salir de esa tentación. ¿Qué es cargar con la cruz? Algunos de ustedes me habrán escuchado en algún otro momento el error que podemos cometer, que sentimos, claro, me casé con esta persona y qué complicado se va poniendo año tras año, es mi cruz, ¿no? Tengo este problema en mi vida, ¿no? Un hijo que a lo mejor no vive de la manera que yo esperaba, es mi cruz. Tengo esta enfermedad en mi vida, es mi cruz. Siendo que deberíamos ir viendo que la cruz que debemos de cargar son todas aquellas cosas nuestras que nos alejan de ser cada vez más cristianos. Mi cruz es mi mal humor, mi cruz es mi impaciencia, mi cruz es mi egoísmo, mi cruz es la incapacidad de ser empático, solidario, saber escuchar, ser generoso. Esa es mi cruz, que tengo que cargar para poder realmente, así como la cruz del Señor es redentora de nuestros pecados, redimir aquello que me impide vivir en profundidad el cristianismo en mi vida. Mi falta de fe, qué sé yo, cada uno pondrá ahí cuál es mi cruz. La cruz nunca es el error del otro, el mal proceder del otro. Ese será su cruz, no la mía. La mía es clarita, es la que me calzo yo, la que necesito yo cargar para redimirme de eso, para poder terminar redimida de eso, cargar esa cruz, ¿no? Y seguirle a él. Negarme, cargar la cruz y seguirle. Que si me voy al versículo 46, queda más completa la idea, les invito a que den vuelta a la página, surgió, después del segundo anuncio de la pasión, surgió una discusión entre ellos para saber quién era el más grande. Ahí queda más claro todavía de lo que me está pidiendo en la primera condición de discipulado. Sabiendo lo que pensaban, acercó un niño, lo colocó junto a él y les dijo: quien recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño de todos ustedes, ese es el mayor. Ahí es donde me doy cuenta lo que es negarme a mí mismo. En otra parte del Evangelio, en los sinópticos, encontramos esto, ¿no? De
de tener, y Pablo también habla, ¿no? De siempre tener al otro como mayor que a mí mismo, no yo mayor que el otro, siempre ver al otro más grande que a mí mismo, y eso me garantiza la sumisión y la sencillez, que es la base de las condiciones del discipulado que me permite, que me pide el Señor, me invita el Señor que tome, que viva, que abrace. Acuérdense, es una invitación, no es una imposición. Puede ser que a lo mejor yo no pueda, no quiera, no desee, porque mi sed es otra, mi deseo es otra, es otro, está puesto en otro lado mi corazón, y será otro el trabajo interior que tenga que realizar. Pero cuando me doy cuenta que sí, que quiero ser su discípulo, examinémonos en qué me cuesta, por qué me cuesta y cómo me cuesta cargar mi cruz cada día, ¿no? Por eso, fíjense cómo es recurrente en esto Cristo, ¿no? Estamos más siempre viendo la cruz del hermano que la nuestra. Por eso les decía, este es mi cruz, esta es mi cruz, esto que me está pasando es mi cruz. No, 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 me está hablando de la mía. Me cuesta, ¿cuál es? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo vivo? Soy sumiso, porque el signo del niño es un signo de sumisión y de sencillez. Un niño por lo general, hago esta salvedad, y cada año peor esto general que les digo, es sumiso. Tiene esa inocencia de que se pone en nuestras manos y realiza, hace lo que nosotros le vamos diciendo, pidiendo o conduciéndolo, ¿no? La sumisión, la sencillez y la humildad son las condiciones de poder seguir al Señor. Claro, ¿y dónde está el interrogante? ¿De qué me vale a mí ganar al mundo entero si me pierdo? Pero me tengo que dar cuenta. Puedo haber alcanzado el sueño de mi vida. Puedo haber alcanzado el deseo de mi vida. Puedo haber saciado las de mi vida, pero resulta que yo no estoy ahí. Me perdí, desaparecí, dejé de ser. Mi vida dejó de tener el sentido que tiene que tener. Eso es a lo que me dice el Señor. ¿Qué es lo que pesa más? Porque tal vez, con total sinceridad, me doy cuenta de que así estoy bien y quedo satisfecho. Él me va a seguir esperando igual, me va a seguir invitando igual. Pero me invita a que me dé cuenta, a que realmente haga este trabajo de introspección, de entrar a mi corazón. Cuando habla de avergonzarse de él y de sus palabras, uno piensa que es simplemente avergonzarse de hablar de él, avergonzarse de dar un testimonio sobre él, ¿no? Pero no. Es avergonzarnos de vivir como él, que es mayor que hablar o dar un testimonio. Vivir un testimonio de vida, ¿no? Vivir como él, vivir como él. En otra parte de los evangelios nos dice, pero ustedes me dirán, pero Señor, si estuvimos contigo en la plaza, predicando, celebrando, estuvimos contigo en tal o cual lugar, pero yo les voy a decir, no los conozco, ¿no? No los conozco, porque a lo mejor lo estamos haciendo de una manera alejados de lo que es la esencia de ser sus discípulos y de ser en nosotros auténticos seguidores de él, ¿no? De llegar a ser nosotros auténticos seguidores de él y de su rey.
Bien, y por último, otro tema que nos había quedado pendiente es esto que en el capítulo 9, versículo 37, los discípulos no pueden hacer, que es sanar a un niño epiléptico. Vamos a leer versículo 37 en adelante, como lo plantea Lucas, ¿no? Esto está tanto en Mateo como en Marcos, pero Lucas tiene otra mirada, va dirigido a lo que acabamos de decir recién. El día siguiente de la transfiguración, a ver, el día siguiente de la transfiguración, ¿no? Al bajar ellos de la montaña, acuérdense quiénes estaban, Jesús, Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Estamos haciendo un poquito para atrás, nos estamos yendo. Le salió al encuentro un gran gentío. Un hombre del gentío gritó: Maestro, te ruego que te fijes en mi hijo que es único. Un espíritu lo agarra, de repente grita, lo retuerce, lo hace echar espuma por la boca y a duras penas se aparta dejándolo molido. He pedido a tus discípulos que lo expulsen y no han sido capaces. Jesús le contestó: qué generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. El muchacho se estaba acercando cuando el demonio lo tiró al suelo y lo retorció. Jesús increpó al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Y todos se maravillaron de la grandeza de Dios. Fíjense, acá tienen ustedes lo que les acabo de poner. La diferencia que hay es que en Lucas siempre se resalta la grandeza de Dios, el poder de Dios. Dios es el que obra, ¿no? Como la diferencia que hay entre un evangelio y otro, si ustedes leyeran Marcos y Mateo el mismo episodio. Y que solo en nombre de Dios se puede lograr la sanación, la restauración de aquel que lo necesite. ¿Quiénes son los que intentaron sanarlo, los que se habían quedado abajo? Los discípulos, los 12. Pero recordemos un poquito lo que nos dice antes en el capítulo 9 en cuanto empieza. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. Así empieza este capítulo que estamos terminando, este punto ahora. Y nos encontramos entonces que mientras él estaba con Pedro, con Santiago y con Juan, haciéndoles a estos tres que experimenten lo que es la gloria de Dios, ¿no? Que es lo que va a suceder en breve, para que ellos ya vean que ellos están llamados a experimentar también la gloria de Dios, que Él va a vivir en la resurrección. Los que se quedaron abajo no pudieron hacer nada. ¿Y por qué no pudieron hacer nada? ¿Saben por qué? Porque intentaron hacerlo con su propio poder, en su propio nombre, valiéndose de sus propias fuerzas y posibilidades y dejando a Dios fuera. Por eso, solo en su nombre se pueden lograr la sanación, se puede lograr la restauración, se puede lograr la liberación.
Qué gracioso este hombre de la multitud que dice, bueno, yo se lo llevé a tus discípulos y resulta que no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. Y el Señor, ¿hasta cuándo? ¡Qué generación incrédula! Porque en el fondo, la recriminación, como el otro día se lo había hecho, es la misma recriminación que les hizo en el mar, cuando lo despertaron para decirles lo que no podían hacer. Lo despiertan al Señor para decirles lo que no podían hacer. Y el Señor les contesta para despertarlos, que se den cuenta todo lo que podían hacer, pero lo estaban haciendo de una manera equivocada. Acá es lo mismo. Es un despertar. ¿Por qué no creen? Si no hay fe en ustedes, no pueden lograr hacer nada en mi nombre, porque no hay fe. No creen que en el nombre de Dios es como se lleva adelante la pastoral, es como se lleva adelante la catequesis, es como se lleva adelante un retiro, una misión, una enseñanza. Es en el nombre de Dios. No confíen solo en ustedes, que además no confían. ¿Por qué? Porque acá está la misma recriminación del mar, porque si ellos se hubiesen confiado en lo que Dios les había dado, no dudarían. ¿Soy clara o los estoy mareando? Yo no los veo porque estoy con el PowerPoint adelante. O sea, realmente volvemos de nuevo. Tengan fe en Dios y tengan fe en la acción de Dios en ustedes y en el instrumento de Dios que son. Me tengo que descubrir de esa manera para poder realmente ser fiel discípulo e instrumento de Él donde me ponga, ante la misión que me indique, que me invite a seguir, ¿no? Todos se maravillaron de la grandeza de Dios, hasta los discípulos, hasta los 12 que estaban ahí. Porque todavía no terminan. Pero qué belleza que el Evangelio nos los ponga, porque imagínense ellos que estaban las 24 horas con el Señor, que lo tenían ahí para comer, para dormir, para despertarse, caminando, ¿no? En un banquete, sanando, levantando al hijo de la viuda. O sea, lo ven, pero todavía no le terminan de creer. Imagínense que queda para nosotros. Por eso me encanta, porque son estas partes del Evangelio que nos tranquilizan. A mí me da tranquilidad. Mira, si a esto les pasaba esto, imagínate lo que me puede estar pasando a mí, ¿no? Pero de nuevo, el Señor trata de despertarme como a ellos para que confíe en Él y lo que Él me ha dado para yo ser su discípulo, su instrumento, su misionero, ¿no? Para que a través de lo que yo pueda hacer humildemente, puedan seguir maravillándose no de mí, sino de Dios. No de mí, sino de Dios. Es ahí a donde nos quiere. Se maravillaron de la grandeza de Dios, ¿no? Bien. Vamos entonces a empezar, perdón, voy a salir esto, a sacar de acá, y preguntarles algún comentario, pregunta, porque son temas que parecen fáciles, pero no lo son, y aparte son realmente el camino que nos invita a que nosotros sigamos, y me imagino que esto tiene un proceso de aceptación, de entendimiento, de apertura, de poder hoy, mañana no, de poder hoy no, pero mañana sí, de todo aquello que va surgiendo en nuestra vida de fe, ¿no? De cómo me encuentro hoy. Pero si tienen alguna duda o reflexión, me encantaría, porque ahora cambiamos diametralmente de tema.
¿Nada? Seguimos entonces. Patri, Sí, claro, Hortensia. sí, ahí tengo mi manito, pero mira, Patri, yo tantos años que llevo contigo, antes con Adrián, y yo no sé si es que no lo habías dicho o es que ya yo estaba lista para oírlo, pero nunca había oído eso de que las cruces están en mí. Yo pensé que mi cruz era el marido, la enfermedad, esto. Dios mío, y tú no has abierto eso. Yo decía, pero claro que sí, pero qué belleza, no estoy, mejor dicho, erizada. Gracias. Por eso está el dicho, Hortensia, de que cada uno carga la cruz que puede. Hay una cruz a medida. Esto es tailored completamente, es hecho a nuestra medida, porque nunca se nos va a dar algo mayor de lo que nosotros podamos soportar. Y ahí está el sentido de cómo vivimos la cruz en nuestra vida. No es lo que le va a ir dando el sentido redentor, el sentido de plenitud, el sentido de no querer evitarla, porque sabemos que cargándola, asumiéndola, viviéndola, alcanzaremos la gloria, esa que nos promete el Señor y que realmente vimos que nos la entrega, nos la consigue por su entrega absoluta y total en la cruz, como lo hizo por cada uno de nosotros, ¿no? Así que así es. Es que es más fácil, Orte, porque fíjate, como decíamos, una vez alguien tan bonito dijo, los ojos los tenemos para afuera. Entonces veo con una claridad tremenda la cruz de mi hermano, pero me cuesta horrores ver la mía. Nos llama a eso, ¿no? Para poder cargarla. Amén. Y también, de alguna manera, de no estar partidos desde el plano de lo espiritual. Cuando una espiritualidad es sana, es una espiritualidad encarnada en todo lo que soy. Nada de lo que soy, nada de lo que forma parte de Patricia Weinberg queda fuera del plan de redención que el Señor tiene para conmigo. No me pide que redima solamente el poder rezar. No me pida que redima solamente el poder creer, el poder hablar. Me pide que redima en mí todas las áreas de mi vida. Acuérdense, el Evangelio para todos y a todo el hombre, decía San Pablo VI. A todos los hombres y a todo el hombre. Porque no puedo dejar de mi vida nada fuera del Evangelio. Nada. Entonces ahí es donde cargo con mi cruz porque la registro. Es importantísima tener registro de esa cruz. Para yo en conciencia cargarla, en conciencia llevarla con alegría y poder seguirlo al Señor con esa cruz que me pesa, con esa cruz que me tira al piso, con esa cruz que hace que me tropiece, con esa cruz que hace que me llague, ¿no? Podemos hacer un vía crucis, pero la tengo que registrar. Porque si fuera mi marido, ¿qué hago yo? ¿La dejo tirada? ¿Cómo hago yo para cambiar aquello que me molesta de él? No puedo. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Por lo que decís vos, Hortensia. No puedo. Si fuera mi hijo, no puedo. Si fuera mi hija, no puedo. Si mi jefe, mis compañeros de Maús, no puedo. Pero sí puedo modificar lo mío. Y acuérdense que la cruz es redentora. ¿Qué significa la palabra redención? Se paga el precio de aquello que está esclavizado. El Señor es redentor porque pagó el precio de nuestra vida con su vida. Para liberarnos, para sacarnos de la esclavitud. Imaginen. Y eso es a donde nos invita. ¿Seguimos o hay algún otro comentario? Sí, Nora, sí. Hola.
Buenos qué días. lindo esto de este tema. Buenos días, Patricia. Y al final, cuando terminabas, ¿qué importancia es ese envío cuando está uno en los ministerios? El envío del Padre hacia cualquier cosa que uno haga. Ujú, No es en nombre de uno. ujú. Y muchas veces pasa, digamos, una consagración o algo que uno organiza en grupos y realmente siempre debería tener el envío del Padre para poder uno hacer algo en Sí, nombre de Dios. sí, sí, definitivamente. Y esto está relacionado a algo que decíamos, me acuerdo, en algún otro miércoles, en que yo me doy cuenta que estoy haciendo bien las cosas cuando no espero nada. Yo no tengo que esperar nada. Porque a mí el Señor, como el sembrador, me llamó a sembrar. No sé si soy clara. Cuando yo sé que lo estoy haciendo enviada por el Padre, con la fuerza del Padre y hacia donde el Padre me quiere llevar, ¿yo qué soy? Como dice en otra parte el evangelista, un instrumento inútil y para de contar. Nada de mí debe de ser reconocido, porque lo único que he hecho es cumplir con mi deber, como dice el Evangelio. Siervo inútil, no has hecho más que cumplir con tu deber, ¿no? La gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. La maravilla es Dios hablándonos al corazón. La maravilla es Dios abriéndonos los ojos. La maravilla es Dios sacudiéndonos y despertándonos, por más que lo haga por medio de personas. Es Dios que entra a nuestra vida. ¿Y cómo se revela Dios? ¿Cómo nos habla Dios? El Papa Francisco también lo dice constantemente en sus escritos a través de los demás. Saberlos escuchar a través de los demás, ¿no? Dios se revela a través de los demás, de la iglesia, de nuestros hermanos, de los acontecimientos que van pasando en nuestra vida. Esta cosa de... es muy bonito. Pero qué cosa que tenemos que tener permanentemente presente, esto que vimos hoy, porque es muy fácil caer en la tentación de que mirá lo que me merezco y cómo no me llamó a mí. Pero si yo soy la más preparada, pero si yo soy la que tengo más experiencia, a mí era la que me correspondía, ¿no? Porque somos seres humanos y le pasó a Santiago y a Juan, que quería sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿qué nos queda a nosotros? Pero como sabe que nos va a pasar, nos da la respuesta. ¿Y qué hay en el fondo de todo esto, amigos míos? Este producto se Felicidad, llama cachava. ¿Has oído hablar? felicidad. Sí. Hay felicidad, nada más que felicidad. Porque cuando no espero, si no recibo, no me frustro. Porque mi esperanza está puesta al final del camino. Como dice San Pablo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué corona me vas a dar, no? Lo importante es que quiero estar ahí. Quiero que me recibas vos, quiero saber que recibiré lo que merezco y solo Dios sabe eso. ¿No? ¡Qué lindo! Nos saca un peso de encima, amigos míos. Nos saca un peso de encima porque no estamos esperando y seguimos caminando. Y con alegría, porque lo hacemos por Él, con Él y para Él. ¡Qué genial! Listo. Amén, qué bello. Eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que tiene que estar delante de nuestro corazón, eso es lo que nos tiene que procurar, porque acuérdense que el Señor cuando nos dice esto no es para complicarnos, es para liberarnos de nosotros mismos. Ahí está el ningunearse con respecto a estas cosas, negarse con respecto a estas cosas, porque no somos felices. Porque claro, hasta nosotros somos ingratos.
pero nos duele la ingratitud del otro hacia nosotros, pero si nosotros somos ingratos, dejemos de esperar. Esperemos solo en el Señor, como dice San Pablo. Espera en el Señor que no nos defrauda, en el único. Y vivamos con alegría. De eso se trata la santidad. Los santos siguieron adelante contra viento y marea. Tenemos la historia de los santos, no se queden en la florecilla de aquello que el milagro que hicieron. No, vayan al milagro humano de lo que soportaron en sus propias comunidades, con sus propios compañeros, dentro de la propia iglesia la mayoría, que en los conventos lo volvían locos, y sin embargo siguieron, porque lo que hacían no lo hacían por ellos, lo hacían por Dios. Y no lo hacían para buscar ellos un reconocimiento, sino para que la gente se maravillara del amor de Dios. ¡Qué lindo! Listo, ya está. Den vuelta a la página. Den vuelta a la página. Es difícil, pero se puede. Se puede. Se puede. Y así, con este espíritu, es de la única manera que podemos emprender el camino a Jerusalén. De la única manera. Porque imagínense, la cruz y el ego se llevan de los pelos. La cruz, el escupitajo, la bofetada y el ego se llevan de los pelos. Entonces no estamos listos para Jerusalén. Y ahí es a donde empezamos, ahí es a donde nos metemos. Segunda parte y última del Evangelio de Lucas. Ahí es a donde quiere. Bueno, para nosotros la del medio, porque tenemos una última en Jerusalén, que la vamos a ver aparte, cuando lleguemos al tema. ¿Tenemos tiempo? Uy, sí, todavía tienen ganas. Seguimos con Jerusalén un ratito. Caminamos ahí, bárbaro. Nos vamos ahí entonces. Ay, esperen que hice lío. Siempre hago lío porque tengo unos líos acá con la tecnología, no es lo mío. A ver, y ahora que no... Acá. Share screen, muy bien, ahora sí. Muy bien. Tenemos que ir con esos pies. Miren qué sucios, qué feos que están. Pero vamos subiendo. El camino a Jerusalén siempre es de subida. No es un camino recto, es de subida. Cada vez que nosotros estamos en Israel hablamos de subir a Jerusalén y a lo mejor estamos en la Galilea y todo el mundo dice, no, no, pará, si estamos bajando, no, no, no. A Jerusalén se sube siempre, porque Jerusalén es el sinónimo de la presencia de Dios. Yo subo a lo más alto de mí y me llevo a esa altura para conectarme con el Padre que está allí esperándome. Es lo que va a hacer Cristo. Y es ahí a donde nos pone en este camino tan hermoso. Emprendió decidido el viaje hacia Jerusalén. Eso es lo que encontramos en el versículo 51 de nuestro capítulo 9. Cuando se iba cumpliendo el tiempo, ¿no? Acuérdense que Dios es el más puntual de todos, nunca llega antes ni nunca llega después, cuando corresponde. De que se lo llevara al cielo, emprendió decidido el viaje hacia Jerusalén, ¿no? Vamos a mirar un poquito de qué se trata. Mapa del camino a Jerusalén, ese es el mapa que vemos que hace. Está en la Galilea, ¿no? Está en la zona del mar, ahí ven el mar bien claro. Lo vimos que anduvo por la Decápolis, ¿se acuerdan? Cuando estaba que fue a Gerasa, etcétera, etcétera. Y ahora lo vamos a ver que va a hacer esto. Va a rodear toda la costa para bajar a través de la Samaria y llegar a Jerusalén, que es el puntito que está ahí en el medio. ¿No? Va a ser el camino que el Señor va a emprender hasta llegar a el centro, como les pongo acá. ¿Qué es Jerusalén? El tema central en Lucas.
Lucas es todo, todo converge hacia Jerusalén y todo va de Jerusalén hasta los confines de la tierra, incluyendo los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por eso hablo que es el tema central en la obra lucana. Lucas tiene a Jerusalén en el centro de su mensaje, ¿no? Por eso es lo más original del Evangelio. Él lo presenta como un camino hacia desde. Todo converge hacia allí, allí va a ser la redención, allí va a ser la resurrección, y desde la resurrección se va a llevar el Evangelio y el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Ese es el plan de Lucas en su historia sagrada. Miren lo que acá les decía hace un ratito. Marcos le dedica un capítulo a esto, y Mateo 2. Lucas va a ser el itinerario más largo del Evangelio. Fíjense, porque es lo central, ¿no? Nos va a mostrar que ahí radica el verdadero, fíjense qué bonito, que lo pone a Jesús, y qué lindo para que lo vayan entendiendo en este tiempo cuaresmal, camino hacia su éxodo. Jesús también tiene su éxodo, el éxodo en la cruz. Acuérdense que si el éxodo del pueblo hebreo fue de la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto, hacia la tierra prometida, el éxodo de Cristo es llevarnos de la esclavitud del pecado hacia la vida eterna, que es lo que se consigue en Jerusalén, en la cruz. Allí el Señor morirá y desde allí se expandirá la salvación a toda la humanidad. ¿Qué vamos a ver en esta etapa? Esto es una belleza en un libro que me encantó y es en el libro que más trabajo en esta parte del Evangelio, que es de Silva Retamales, un obispo biblista, que escribió ese libro, Discípulos de Jesús y Discipulados según la obra de San Lucas. Fíjense que el comienzo del viaje es donde estamos parados ahora, en el capítulo 9, versículo 51, y tiene 3 etapas claras. El sentido del discipulado, ¿no? Ahora lo va a profundizar, y el envío, ¿no? Que va a estar dividida como en 2 partes. Viaje y acontecimientos, enseñanza y milagros, ¿no? Vamos a ver eso, pero va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 13, más o menos, mediados del 13. La segunda etapa en donde se va a procurar dejarnos en claro que Dios es misericordioso con los pobres y los perdidos. La misericordia de Dios es hacia los pobres y los perdidos. Acuérdense, condición el de pobre, que lo está planteando Lucas desde el inicio del Evangelio. Y va desde la mitad del capítulo 13 hasta el capítulo 17, donde también va a haber estas 2 cosas, viaje, acontecimientos y milagros y enseñanzas, ¿no? Y la tercera etapa, hasta que llega en el capítulo 19, versículo 28, a Jerusalén, y ahí empezaremos a ver qué pasa en Jerusalén con la entrada, la pasión, etc. La tercera etapa va desde el capítulo 17 al 19, y es la dimensión escatológica del discipulado. El discipulado es un signo de la vida eterna, ya cuando uno lo abraza y lo vive desde ese lugar, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos capítulos. Bien, vamos entonces al versículo 51. Vamos al versículo 52, que es donde dejamos, perdón. Envió por delante unos mensajeros cuando iba caminando hacia Jerusalén, ¿no? Cuando comenzó el camino hacia Jerusalén. Ellos fueron y entraron en un pueblo de samaritanos, vieron que decía Samaria, ¿no? En la parte más gordita de abajo, para prepararle el alojamiento. Pero estos, los samaritanos,
no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Juan y Santiago, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo del cielo y acabe con ellos? ¿No? Él se volvió y los reprendió y se fueron a otro pueblo. ¿No? Fíjense acá cómo arranca el tema. A ver, hay una falta de comprensión total manifestada por Santiago y Juan. Acuérdense que estos son, junto con Pedro, a los que lleva a todos lados, a los que les demuestra la capacidad de resucitar a la niña muerta, la gloria en el Tabor, pero todavía no tienen el corazón empapado de Cristo. Todavía no tienen el corazón de lo que es el reino, todavía no tienen en el corazón el evangelio. Entonces, ¿qué quieren? Rayos, destrucción, aniquilémoslo. No piensan como nosotros, acabemos con ellos. Ups, algo parecido a la realidad. Es pura coincidencia, ¿no? Pero fíjense cómo el evangelio va revelando nuestra propia humanidad. Él se volvió y los reprendió. No es la manera. No es la manera. Y se fueron a otro pueblo. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Constantemente. Seguimos un poquito más para entender a dónde nos quiere llevar. Mientras iban de camino con él, uno le dijo: te seguiré donde vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Y éste le contestó: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Entonces le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Al otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le dijo: el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Acá están las exigencias que veíamos en este otro punto, ¿no? Empieza a depurar quién es el verdadero discípulo, cómo es el tema del llamado y la vocación, cómo nos va preparando y nos va formando y nos va indicando la misión. Y acá empieza ya a desarrollarlo. Nos dice que el seguimiento, ese que nos daba condiciones, ahora nos muestra exigencias, ¿no? Miren qué belleza. 3 modos que nos muestra de 3 exigencias o 3 maneras que muestra Lucas con relación a este seguimiento como discípulos. Te seguiré a donde vayas. Ah, bueno, pero ojo, acá no hay nada estable, acá no hay nada sedentario, acá no hay seguridad de ninguna especie. Si quieres seguirme, te tienes que hacer nómade, peregrino, caminante. Aquel que está preparado a vivir la novedad todos los días por el reino. No es algo estable, no es algo seguro. El camino, ¿no?, requiere ruptura con la estabilidad, igual a sedentarismo, igual a zona de confort, igual a siempre se hizo lo mismo.
si lo vamos a seguir como discípulos, tenemos que entender que entramos a ser nómades, como lo fueron los patriarcas, como lo fue el pueblo de Israel 40 años dando vuelta en el desierto. Luego, el Señor le dice a otro, sígueme. Pero este que le contestó, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. ¿Y qué le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ve a anunciar el reino de Dios, que es la vida, no la muerte. Está hablando de manera no figurativa, pero sí llamándonos a una comprensión mucho más profunda que la simple palabra que está mencionando. Si vamos a entregarnos a ser sus discípulos, debemos entregarnos permanentemente a dar la vida y no estar proclamando la muerte. ¿Y cuándo proclamamos la muerte? Cuando solo proclamamos el infierno, la perdición y la muerte del pecador, por ejemplo, y no la esperanza, la fuerza, la vida que deben emprender para la conversión y la vida eterna. El Evangelio y el reino es positivo siempre, es vida, no es muerte. Y la tercera condición, déjame que me despida de mi familia. De nuevo, volvemos de nuevo. La familia era símbolo y sinónimo de seguridad, de contención, de aquel lugar donde no me falta nada, porque lo tengo todo, donde me proveo, donde tengo sentimiento de cariño, donde me acompañan, donde me alientan, donde me bendicen. Hay que romper con la seguridad. Jesús, la iglesia, se empiezan a convertir en la nueva familia, en este sentido. Ahí es donde encuentro seguridad, ahí es donde encuentro aliciento, ahí es donde encuentro todo lo que necesito para desarrollarme y crecer como verdadero discípulo de Cristo. Agrego, condición indispensable, poner la mano en el arado y mirar para adelante. Porque si ponemos la mano en el arado y miramos para atrás, nos llevamos la pared puesta. El reino, el discipulado, el evangelio requiere que nuestra mirada esté siempre puesta adelante y no como la estatua de sal en la que quedó convertida la esposa de Lot por tener siempre la mirada hacia atrás. Ay, todo tiempo pasado fue mejor. Ay, la iglesia era distinta antes. Ay, si volvieran esos momentos, no. El Evangelio requiere la hidalguía de ver hacia adelante y tomar la crisis, tomar el cambio, tomar lo que no entiendo como oportunidad. Porque ¿qué hubiese sido de la iglesia si se hubiese quedado mirando para atrás? La iglesia no mira para atrás. La iglesia mira a Cristo, que es la fuente de su vida y la fuente de su ministerio y de su misión. La iglesia mira a Cristo, está enraizada en Él, permanece en Él. Eso no es mirar para atrás. El mirar para atrás estaría dentro, perdón, del ámbito de lo nostalgioso. Y el hombre de fe no es nostalgioso. El hombre de fe recuerda, y ese recuerdo que pasa por el corazón le da la fuerza para caminar hacia adelante. Lo otro estanca, lo otro deprime, lo otro llena de angustia, lo otro llena de ansiedad por lo que no fue,
por lo que no hice, por lo que no supe. El Evangelio es esperanza. No supe, voy a aprender. No lo hice, lo voy a hacer. Es esperanza. Fíjense, ¿no? Estas sí son las exigencias para seguirme. Para tratar de revisarlas constantemente, todos, desde Francisco hasta el último de los bautizados, todos, constantemente. Voy a sacar el PowerPoint, pero ya lo terminamos, para mirarlos en lo que queda. Y así arrancamos en el capítulo 10. Y con esto vamos a terminar hoy. Simplemente lo leemos y lo seguimos la semana que viene. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir, diciéndoles: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, que yo los envío como ovejas entre lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Por el camino no saluden a nadie. Cuando entren en una casa, digan primero: la paz a esta casa. Si hay allí alguno digno de esa paz, la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa comiendo y bebiendo lo que haya, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman de lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya y digan a la gente: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si entran en una ciudad y no los reciben, salgan a las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad se nos ha pegado a los pies, los sacudimos y se los devolvemos. Con todo, sepan que ha llegado el reino de Dios. Les digo que aquel día la suerte de Sodoma será menos rigurosa que la de aquella ciudad. ¿Se acuerdan que cuando eligió a los 12 les hizo lo mismo, solo que de una manera más abreviada? Les dio la misión, les dio el poder, ¿no? Para curar, para liberar, para hacer la tarea en su nombre. Ahora a los 72 le está nombrando todo esto. En los 72 estamos todos. En los 72 estamos todos. En los discípulos, como queriendo decir, hay más discípulos que esos 12, que los apóstoles. Es la iglesia, es la misión de la iglesia completa la que está enumerando en esta primera parte del capítulo 10, ¿no? La primera parte de los 72 es única en Lucas. No tiene. Cuando ustedes ven que vamos avanzando en el Evangelio, vamos a ver que esto es lo que dice en la misión del apostolado, tanto en Marcos como en Mateo. Pero en Lucas está esta elección de los 72, que es algo muy antiguo. 72 ancianos también había elegido Dios para ayudar a Moisés en la conducción del pueblo. Es algo es una imagen muy clara del Antiguo Testamento. Y le sopló en estos 72 parte del espíritu que le había dado a Moisés. O sea, ellos recibieron el espíritu que Dios le había dado a Moisés. Cuenta el libro de los Números, capítulo 11. Muy bonito, por cierto, ese pasaje. Cuando Moisés se cansa y le dice: ay, Dios, ayúdame, este pueblo que me diste es agotador. Y el Señor le dice: bueno, Moisés, acá están y te van a ayudar. Y ellos tienen el mismo espíritu. En ese momento, ¿qué espíritu era? El espíritu de profecía, el espíritu de sabiduría, el espíritu de poder recibir la palabra de Dios y entregársela a los demás, ¿no?
Simplemente esta acotación del antiguo, Lucas lo trae y lo hace realidad en el nuevo. Y qué bonito, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. No hay una frase más profética que esta, porque lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Siempre hay escasez de trabajadores y la cosecha siempre es abundante. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es para todos, amigos. No es para unos pocos, no es para unos privilegiados, es para todos. Y se necesitan muchas manos para que llegue hasta el último. Entonces siempre va a estar benditamente, ¿no? Como en desequilibrio esta balanza. Porque la cosecha es abundante, es mucha y se necesita trabajadores. Y miren qué bonito cómo empieza el versículo 3. Vayan, vayan, vayan. Que yo los envío. Vayan que yo los envío. No van por su cuenta, ustedes no son discípulos de sí mismos, dejen de lado la autorreferencialidad, porque la autorreferencialidad trae cansancio, miedo, frustración, ansiedad, angustia. Nosotros vamos porque Él nos envía, lo que hablábamos hace un ratito. Claro, y no los envío a Alicia en el País de las Maravillas, los envío como ovejas en medio de lobos, porque a ver, el camino del anuncio del Evangelio es un camino arduo, arduo, ya lo está advirtiendo. Y, por supuesto, todo lo que implica los consejos, no lleven... en Lucas se acuerdan que así fue también lo que hizo con los apóstoles, no lleven nada, o sea, vayan despojados. Acuérdense las exigencias del seguimiento, desinstalación, no hay seguridad y es vida. Despojémonos de todo aquello que impide que nos sintamos con una liviandad buena, positiva, estar livianos para el viaje. Lo único que tenemos que llevar es la palabra del Evangelio. Lo único que podemos llevar y estar preparados a llevar el reino. Todo lo demás puede quedarse en casa. Ahí es donde mejor está. ¡Qué belleza! Cuando entren en una casa, digan, la paz esté en esta casa, que si hay alguno digno de esa paz la recibirá, pero ustedes sigan diciéndola, porque no saben quién es digno y quién es no. No se la queden ustedes, no sé si es claro esto. No tengamos miedo de entregar el Evangelio pensando que no lo merecen, que no están abiertos, que no saben cómo. No, fíjense que es clarísimo. Cuando entren en una casa, primero digan paz. Que el que sea digno y esa dignidad solo la conoce Dios y la persona. Descansará esa paz en ellos. De lo contrario, regresará a ustedes. En una palabra, no pierden nada. Pero sean generosos, ¿no? Quédense en esa casa comiendo y bebiendo. Es muy importante porque habla de la humildad que tiene que tener el misionero. Ay, no se molesten. No, lo necesito y lo recibo y lo agradezco. La comida, el alojamiento, lo que me den. Hay un ejercicio de humildad, ¿eh? No, yo puedo, yo me las arreglo, no sea problema, duermo acá en la esquina. Quédate porque lo necesitas, reconoce tu necesidad. Importante, ¿no? Lo que sea, lo que está envuelto. Necesidades básicas, el alimento, la casa, no el descanso.
la necesidad básica. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les sirvan, sanen, etc. El reino de... ¡Ay, miren qué lindo! Y digan a la gente, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entréguenselos, porque es para todos. Si entran en una ciudad y no los reciben, quédense hasta con el polvo. ¿Qué significa? No vulneren, pero díganles que el reino de Dios está cerca. O sea, por más que haya negación, no dejen nunca de anunciarlo, de mostrarlo, de regalarlo. Porque miren lo que dice. Con todo, sepan que ha llegado el reino de Dios a ustedes, por más que digan que no. A lo mejor al otro día se levantan y lo descubren. Al final lo pudimos hacer todo, qué bueno. Claro, aquel día la suerte de Sodoma va a ser mayor que esta, ¿no? En el sentido de que, obviamente, ¿cómo se puede vivir haciendo el bien si lo rechazo? ¿Cómo puedo vivir queriendo cumplir la voluntad de Dios si me niego a escucharla? ¿Cómo puedo vivir creyendo para heredar la vida eterna si no me doy esa oportunidad, ¿no? Claramente de eso nos habla este inicio del capítulo 10 que es soñado. ¡Ay! Les va a encantar. Es donde están las parábolas que más les gusta a ustedes y los relatos más hermosos que recordamos con tanta profundidad, ¿no? El hijo pródigo, el samaritano, Lázaro y el pobre Lázaro y el rico, Marta y María, todo está acá, todo está en esta parte para Lucas, así que lo vamos a gozar de una manera increíble. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que no haya quedado como chocolate en lugar de como agua? Acá estamos. De nada, gracias a ustedes. Veo que han puesto perdón, abrí mal. Veo que han puesto algunos algunos emails. Con mucho gusto los incorporo. Con mucho gusto ahora les saco foto y los incorporo. Les quiero contar lo que me pasa a mí estos días, que no sé si es habitual, pero por las dudas para que sepan. Me llamaba la atención de gente que me estaba escribiendo a los emails y yo no los estaba recibiendo. No sé por qué motivo me empezó a mandar los emails cotidianos a la carpeta de spam. Si alguno no lo recibe, chequee el spam, porque hasta que no me saquen de allí van a seguir mandándolos a spam. Entonces, simplemente para que, si saben que en algún momento me lo dieron con anterioridad y no lo están recibiendo, puede pasar que estén recibiéndolos en la carpeta equivocada. Y otra cosa, yo les mandé abajo del link para hoy lo que les había prometido. El link para el curso que empieza mañana Adrián, que es sobre la espiritualidad de los libros sapienciales. Se los recomiendo muchísimo. Es a las 7:30 de la tarde y está en el email que les envié para el día de hoy. Así que acuérdense, los que no están en Miami, los que no están aquí en Estados Unidos, cambiamos la hora y, por ejemplo, Argentina está solamente 1 hora por delante nuestro. O sea que si la clase empieza a 7:30 de la tarde aquí, en Argentina serían las 8:30 de la noche. Así que es simplemente estas aclaraciones para que todos puedan disfrutarlo si quieren, la clase que empieza mañana. Patricia, ¿tenés levantadita la mano o es saludo? Porque hay veces que no sé. Te escucho, pero tienes que sacarte el... ¿Ahora? Ahora sí, Ahora. perfecto. Que bueno, que primero que me ha encantado lo del tema de la cruz y también, bueno,
todo lo que me has aclarado para ser discípulos y cómo tenemos que seguirle. Pero yo que tengo una serie de dudas con todo lo que está pasando ahora con lo de los obispos alemanes, y como pienso que tú tienes muy buen juicio, me gustaría, no sé si ahora o en algún momento, que dieras tu opinión. Lo vemos la semana que viene, así Sí. traigo algún elemento ilustrativo para completar un poco la idea por los que no están en el tema. Sí, porque yo creo que es bueno que también nos eduques en eso para saber, porque oyes cosas contradictorias Sí, y por bueno, supuesto. ya sabemos que estamos viviendo tiempos agitados, pero creo que, que serías muy buena No, no, dando tu opinión. por supuesto. Algo que sí me gustaría decirlo hoy es que siempre hubieron épocas agitadas Ya, sí. y no es la primera vez que pasa. O sea, hace 2023 años que tenemos exactamente el mismo problema, ¿no? Ujú. Por empezar. Pero sí, con mucho gusto, el tema lo podríamos tocar porque estamos en el discipulado y probablemente a lo mejor encuadre, aunque sea 5 segundos, 5 minutos, qué es lo que está ocurriendo. Con mucho gusto. Perfecto. Gracias. De nada, y también pregúntenselo a Adrián, vos que estás con él, porque él sabe más que yo en esto. Él sabe mucho más que yo porque él lo sigue. Yo no tengo tanto tiempo de estar tan encima de cada dato, de cada situación, ¿no? Pero él lo sigue y está bien ayornado día a día. Gracias. No, de nada. Joder, Ahora, ¿levantaste la mano nuevamente o es Sí, de antes? Patricia, no, es otra. Primero, gracias, unos temas maravillosos hoy. Y en esta parte del discipulado, bueno, pues quería pedirte también oración a todas. Este fin de semana es el retiro de FETA en San Agnes, así que una oracioncita por todos esos jóvenes. Claro que sí. Y cuando tú te refieres a los 72, ¿el 72 tiene algún significado? Porque también lo vemos en 7 veces 70. Y los 70, cuando habla de la parte de la creación, de toda de la historia de la iglesia, de todos los 70. No sé, los 70 de ayer eran otra cosa, es que siempre tenemos que perdonar, porque 7 es la plenitud, 10 está relacionado con lo eterno, la multiplicación es que cuando tengo que perdonar, siempre. O sea, eso es absolutamente siempre, ninguna circunstancia tiene que quedar fuera del perdón, ni para conmigo ni para con los demás, ¿no? Siempre. Eso por un lado. Por otro lado, 72 está presente en el Antiguo Testamento, en estos 72 ancianos que elige Dios para ayudar a Moisés, dándole la posibilidad de poder justamente que lleven adelante la misión, ¿no? Encomendada. Esta cosa de algo que vamos a ver también la semana que viene, un poquito, los que van hoy al curso de matrimonios lo voy a ver, que es el llamado a la sinodalidad. Eso es la sinodalidad. No quise entrar en el tema hoy porque lo vamos a ver la semana que viene. Pero justamente esto habla de la iglesia sinodal, ¿no? La iglesia que camina, sínodo es compartir un camino, ¿no? Que camina junta y camina comunitariamente desde el inicio. Entonces, es un poco esa la idea, de que no hay individualismos, no hay autorreferencialidad personal ni comunitaria, tiene que ser todos con Dios llevando una misión que Dios encomienda, ¿no? Esta cosa de un poco está basada justamente la sinodalidad en estos temas bíblicos, ¿no? Que son pura y exclusivamente palabra de Dios. Así que definitivamente Gracias. lo que van a hacer en EFETA un poco es eso. Así que bueno, espero que no quieran mandarle un rayo a nadie. Y que con la gracia de Dios puedan tener algo bien fecundo y bien lindo para los jóvenes que tanto lo necesitan, ¿no? Lo necesitan mucho, mucha confusión, mucha palabra, mucha cosa rara dando vuelta,
Así que les deseo que tengan un hermosísimo, hermosísimo retiro. Nora, de nada, de nada. Bueno, con algunos nos vemos esta tarde, catequistas, matrimonios, etcétera, etcétera, y con otros seguiremos trabajando. Mañana acuérdense que está Zapatero a la tarde, y bueno, nada, creo que los avisos parroquiales los terminé. Les voy a enviar, ya tenemos, para los que les interesa, porque me lo han preguntado, el viaje de octubre, ya está todo, así que en el próximo email les va a llegar abajo un adjunto de ¿cómo se llama? El flyer, con toda la información absolutamente aclaradísima. Está precioso el flyer este año que hizo Sandra, así que ahí les va a llegar por si alguno tiene interés de viajar o sabe de alguien que le ha preguntado, ya ahí tienen toda la información y con mucho gusto nos avisan y nosotros les atenderemos como corresponde. Bueno, muchas gracias, les mando un beso enorme y cuídense mucho y acuérdense del pozo y de la sed, que es importante. Gracias, Patricia, un abrazo. Chao, gracias. Muchas gracias. Un beso enorme. Gracias, Patri. Se les quiere Bendiciones mucho. para todas, todos. Adiós. Adiós. Bendiciones. Gracias, Pati. Gracias. Gracias. De nada, Beatriz, un placer, un cariño. Un beso, Gracias, Maggie. Patricia. Chao, Amanda querida. Besitos. Adiós, Luis. Adiós, que estés bien. Chao, corazón. Adiós. Adiós, 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 Elsa. Chao, Nora. Suerte en el retiro. Cuídate, Nelly. Chao, Gaby. Seguimos con los 40 grados. Por favor, Sí. cuídate, por favor. Pero hoy ya afloja. Así que un beso enorme. Cuídense mucho del calor, ustedes que están allí. Adiós, adiós, que estén muy bien. Yo voy a tomar foto a los... Ya te pasé por WhatsApp para ti. Los emails, ya te pasé. ¡Ay, qué amor! Gracias. No, que sea más fácil. Y no sé, porque hay un montón de otras palabras que como no leí la Patricia... qué lindo. Son todos... bueno, no importa. Pobres, qué amorosos. Pero ves qué